Me llamo Valeria Fuentes, tengo 31 años, y durante 5 años trabajé como recepcionista senior en Inversiones Continental, la firma de capital privado más grande del país con activos bajo gestión por 50.000 millones de pesos. Lo que mi familia política nunca supo es que mi padre, Ricardo Fuentes, era el CEO fundador de toda la corporación. Yo trabajaba bajo el apellido de mi esposo, Valeria Mendoza, en un puesto que mi familia política consideraba básico y sin futuro. Mi esposo Daniel era maravilloso, me apoyaba incondicionalmente y conocía toda la verdad. Pero su familia era otra historia completamente diferente. Su hermano Marcos era vicepresidente de inversiones estratégicas en la misma empresa. Su padre, Roberto Mendoza, dirigía relaciones con inversionistas institucionales. Su hermana Laura coordinaba análisis financiero. Su madre, Carmen, lideraba el departamento de cumplimiento normativo. Toda la familia Mendoza había construido carreras exitosas en IC, sin saber jamás quién realmente controlaba la empresa. Cada reunión familiar era un seminario no solicitado sobre mi falta de ambición. Valeria, lleva 5 años contestando teléfonos, decía Marcos con condescendencia cada domingo en casa de mis suegros. ¿Cuándo vas a buscar algo más serio? Daniel merece una esposa con carrera real. Roberto siempre agregaba, en esta familia todos somos profesionales exitosos. Es vergonzoso que la esposa de mi hijo sea solo recepcionista. ¿Qué dirán nuestros socios? Laura era particularmente cruel. Yo empecé en análisis junior y en 3 años llegué a coordinadora. Tú llevas 5 años en el mismo puesto. Claramente no tienes lo necesario para ascender. Carmen suspiraba dramáticamente. Daniel pudo haberse casado con Alejandra, la hija del director de Goldman Sachs. Pero eligió esto. Daniel los enfrentaba constantemente, defendiéndome con ferocidad. Mi esposa es brillante. Ustedes no saben nada de ella. Pero ellos solo sonreían condescendientemente, asumiendo que me defendía por lealtad ciega. Lo que ninguno sabía era que yo tenía MBA de Wharton, especialización en fusiones y adquisiciones. Había trabajado 2 años en Morgan Stanley en Nueva York antes de regresar a México. Había estructurado operaciones por $1.000 millones. Mi trabajo de recepcionista era en realidad una posición estratégica donde papá me había colocado para entender cada proceso operativo, cada cultura departamental, cada dinámica interna de la empresa antes de eventualmente sucederlo como CEO. Necesitas ver la empresa desde donde nadie mira, me había explicado papá 5 años atrás. Desde la recepción ves quién llega temprano, quién trata mal a los empleados de menor rango, quién miente en sus reportes de gastos. Información que ningún reporte ejecutivo te puede dar. Durante esos 5 años, documenté todo. Cada irregularidad, cada abuso de poder, cada decisión cuestionable. Marcos aprobaba inversiones riesgosas para recibir comisiones de fondos externos. Roberto filtraba información privilegiada a inversionistas selectos a cambio de favores. Laura manipulaba análisis financieros para hacer parecer rentables proyectos que favorecían a empresas de amigos de la familia. Carmen ignoraba violaciones normativas menores que beneficiaban a clientes importantes. Todo estaba documentado meticulosamente en un sistema encriptado que solo papá y yo podíamos acceder. Cada correo comprometedor, cada decisión irregular, cada conflicto de interés no declarado. Esperábamos el momento exacto para actuar. Ese momento llegó en marzo. Papá había decidido retirarse a los 60 años para dedicarse a filantropía. La ceremonia de transición de liderazgo era el evento más importante en la historia de Inversiones Continental, donde se anunciaría al nuevo CEO. 300 empleados, 50 inversionistas institucionales, medios financieros especializados, y representantes de la Comisión Nacional Bancaria asistirían. La familia Mendoza estaba eufórica. Marcos estaba convencido de que sería nombrado CEO. Había incluso encargado papelería con su nuevo título. Roberto anticipaba convertirse en vicepresidente ejecutivo. Laura esperaba dirigir toda la división de análisis. Todos habían comprado trajes nuevos carísimos, presumiendo en el chat familiar sus outfits para el día más importante de sus carreras. Valeria, ¿vas a ir?, había preguntado Laura en el grupo familiar. Supongo que las recepcionistas también pueden asistir. Será educativo para ti ver cómo se ve el verdadero éxito corporativo. Estaré ahí, respondí simplemente.
Daniel apretó mi mano bajo la mesa del desayuno familiar ese domingo. Él sabía lo que venía. Los demás solo veían lo que querían ver. El día de la ceremonia llegó. El auditorio corporativo del piso 32 brillaba con elegancia sobria, maderas oscuras, pantallas LED, asientos de cuero. Llegué temprano, como siempre, verificando que todo estuviera perfecto. Las presentaciones multimedia, el sistema de audio, las carpetas informativas, la lista de invitados VIP. La familia Mendoza me vio organizando carpetas y ajustando micrófonos, confirmando su percepción de mi rol inferior. Mira, hasta aquí sigue haciendo trabajo de asistente, murmuró Marcos a Roberto lo suficientemente alto para que yo escuchara. Qué desperdicio que Daniel se casara con alguien sin ambición. Algunas personas simplemente no tienen visión de grandeza, respondió Roberto, acomodándose en su asiento de primera fila reservado para futuros ejecutivos senior. El evento comenzó. El director de operaciones dio un discurso emotivo sobre los 30 años de liderazgo de papá. Siguieron presentaciones de logros históricos, crecimiento sostenido del 28% anual, expansión a 18 países, portafolio diversificado de 200 empresas. Los números aparecían en pantallas gigantes, testimonio irrefutable de 3 décadas de excelencia. Llegó el momento de los reconocimientos a ejecutivos destacados. Uno por uno, gerentes y directores subían al estrado para recibir bonos y placas conmemorativas. La familia Mendoza esperaba ansiosa, Marcos particularmente nervioso, ajustando su corbata cada 30 segundos, ensayando mentalmente su discurso de aceptación. Finalmente, el momento cumbre. El director de operaciones tomó el micrófono con solemnidad, y ahora, el anuncio que todos esperan. El CEO fundador de Inversiones Continental, Ricardo Fuentes, revelará a su sucesor. Papá subió al estrado con la elegancia tranquila de quien ha construido imperios. A sus 60 años, seguía siendo imponente, cabello plateado perfectamente peinado, traje azul marino impecable, presencia que comandaba respeto absoluto. 30 años construyendo esta empresa, comenzó, su voz llenando el auditorio sin esfuerzo. He visto mercados colapsar y recuperarse. He navegado crisis financieras globales. He construido un equipo de profesionales extraordinarios. Marcos se inclinó hacia adelante en su asiento, sonrisa anticipatoria en su rostro. Laura grababa con su celular. Roberto ya estaba mentalmente rediseñando su oficina como vicepresidente ejecutivo. Elegir un sucesor, continuó papá, requiere evaluar no solo habilidad técnica, sino integridad inquebrantable. Liderazgo que inspire respeto genuino, no temor superficial. Humildad para aprender desde cualquier posición. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio hasta encontrarme parada al costado del estrado, sosteniendo una tablet con información de respaldo. Durante 5 años, alguien en esta empresa ha trabajado silenciosamente, aprendiendo cada proceso, cada sistema, cada cultura departamental. Alguien que pudo haber entrado directamente a la cúpula ejecutiva pero eligió entender la empresa desde sus cimientos. Marcos frunció el ceño, confundido. Esto no era el script que había anticipado. Alguien con MBA de Wharton, experiencia en Morgan Stanley, que estructuró fusiones por $1.000 millones antes de cumplir 26 años. Alguien que eligió ser recepcionista para entender verdaderamente esta organización. El salón completo giró, buscando. Algunos miraban hacia el área de recepción, otros hacia los asientos traseros. La confusión era palpable. Papá extendió su mano hacia mí, Valeria Fuentes. Mi hija. La próxima CEO de Inversiones Continental. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. 300 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Subí al estrado con pasos medidos. Daniel estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, el único que había sabido este secreto durante 5 años de matrimonio. El resto de su familia estaba paralizado, bocas abiertas, rostros pálidos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Marcos fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie bruscamente. Esto es una broma. Ella es recepcionista. No puede dirigir esta empresa. Papá se volvió hacia él con expresión glacial. ¿Y tú crees que puedes? Yo soy vicepresidente de Inversiones Estratégicas, respondió Marcos con voz temblorosa pero arrogante. Llevo 8 años en esta empresa.
He generado retornos del 35% en mi portafolio. Tu portafolio, dijo papá lentamente, que incluye 4 inversiones con conflictos de interés no declarados. Donde recibiste comisiones no autorizadas de fondos externos. Donde aprobaste proyectos porque te ofrecieron membresías en clubes exclusivos y viajes, de evaluación, a Europa. Las pantallas gigantes cambiaron. Aparecieron documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias. 5 años de evidencia meticulosamente documentada. Inversión en desarrollos costeros S.A., leyó papá desde la pantalla. Aprobaste 20 millones de pesos a pesar del análisis negativo de riesgo. ¿Por qué? Porque el director de desarrollos costeros te regaló un yate valuado en 3 millones. Las imágenes aparecían, fotos del yate registrado a nombre de una empresa fantasma controlada por Marcos, correos coordinando la transferencia, documentos de aprobación de inversión fechados 2 semanas después de recibir el yate. Marcos retrocedió, su arrogancia evaporándose. ¿Yo? Eso fue, puedo explicar. Roberto Mendoza, papá continuó implacable, volviéndose hacia mi suegro, director de relaciones con inversionistas institucionales. Has filtrado información privilegiada a 12 fondos selectos durante 3 años. Aquí están los registros de llamadas telefónicas 30 minutos antes de anuncios públicos importantes, seguidas de movimientos de mercado sospechosos. Las pantallas mostraban gráficas de tiempo, llamadas de Roberto a ciertos inversionistas, seguidas inmediatamente por compras masivas de acciones justo antes de anuncios que inflaban precios. El patrón era irrefutable. Roberto intentó hablar pero solo emitió sonidos incoherentes. Laura Mendoza, coordinadora de análisis financiero. Has alterado 17 reportes de valoración para favorecer empresas conectadas con amigos personales. Aquí están las versiones originales de tus analistas versus las versiones finales que tú presentaste. Documentos aparecían lado a lado, análisis originales recomendando no invertir, seguidos por versiones editadas por Laura recomendando inversión agresiva. Las diferencias estaban resaltadas en rojo. Carmen Mendoza, directora de cumplimiento normativo. Has ignorado sistemáticamente violaciones menores de procedimientos de lavado de dinero para no molestar a clientes importantes que generan comisiones altas. Reportes de auditores internos aparecían en pantalla, todos marcados como archivados sin acción por Carmen, a pesar de claras recomendaciones de investigación. Papá tomó el micrófono principal, su voz resonando con autoridad absoluta. Esta familia pensó que mi hija era inferior porque eligió aprender desde abajo. La llamaron, sin ambición, cada domingo durante 5 años. La humillaron en cada reunión familiar. Cuestionaron por qué mi yerno se casó con ella en lugar de con alguien de su nivel. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose brevemente. Valeria trabajó 5 años ganando 42,000 pesos mensuales. Pudo haber entrado como vicepresidenta ejecutiva, ganando millones. Pero eligió entender esta empresa desde donde nadie más mira. Desde la recepción vio cada abuso de poder, cada falta de ética, cada pequeña crueldad que ustedes pensaban que nadie documentaba. Los aplausos comenzaron desde los asientos traseros, donde se sentaban analistas junior, asistentes administrativos, personal de soporte. La gente que yo había saludado cada mañana durante 5 años, que había visto mi trabajo diario, que sabía que trataba a todos con respeto genuino. Los aplausos crecieron, extendiéndose hacia adelante hasta convertirse en ovación de pie. Papá volvió a mirar a Marcos. Deberías quedarte en recepción, dijiste. Como si fuera un insulto. Como si entender cada proceso operativo fuera menos valioso que tu arrogancia en la sala de juntas. Caminó hasta quedar frente a mi cuñado. Estás despedido. Efectivo inmediatamente. Los cargos por fraude corporativo y conflictos de interés serán presentados a la Comisión Nacional Bancaria esta semana. Se volvió hacia Roberto. Despedido. Las filtraciones de información privilegiada son delito federal. Tus abogados recibirán notificación mañana. Hacia Laura, despedida. La manipulación de análisis financieros viola regulaciones de la CNBV. Tu licencia profesional será suspendida. Hacia Carmen, despedida. El incumplimiento intencional de procedimientos de lavado de dinero tiene consecuencias legales severas. Como sincronizado por un director invisible, los teléfonos de la familia Mendoza sonaron simultáneamente.
Notificaciones automáticas del sistema. Su acceso a Inversiones Continental ha sido revocado permanentemente. Guardias de seguridad corporativa aparecieron desde las puertas laterales, acercándose a cada miembro de la familia Mendoza con cajas para pertenencias personales. Su oficina se vació, dijo papá, señalando hacia las pantallas que ahora mostraban transmisión en vivo desde el piso 25. La oficina esquinera de Marcos, su orgullo personal, estaba siendo desmantelada en tiempo real. Su asistente empacaba fotos familiares, diplomas falsos enmarcados, trofeos de golf. Su nombre ya había sido removido de la placa en la puerta. No, murmuró Marcos, mirando la pantalla con horror. Mi oficina, mis cosas. Ya no son tuyas, respondió papá fríamente. Igual que tu título, tu salario, tu reputación, y tu acceso a esta industria. Ninguna firma financiera en este país te contratará después de esto. Carmen intentó acercarse a papá, su voz quebrada. Ricardo, por favor, podemos resolver esto en privado. Somos familia política, piensa en Daniel y Valeria. Exactamente, interrumpió papá. Pienso en mi hija, que soportó 5 años de humillaciones de ustedes. Pienso en mi yerno, que defendió a su esposa contra su propia familia cada maldito domingo. Ustedes dejaron de ser familia cuando eligieron la arrogancia sobre el respeto. Daniel finalmente se movió, caminando hacia el estrado, ignorando las miradas suplicantes de su familia. Subió los escalones y me abrazó fuerte, susurrando en mi oído, «Estoy tan orgulloso de ti». Los guardias escoltaron a la familia Mendoza hacia la salida. Marcos intentó resistirse, pero 2 guardias lo tomaron firmemente de los brazos. Laura lloraba histéricamente, su máscara de sofisticación completamente destruida. Roberto caminaba como zombi, su mundo entero colapsando con cada paso. Carmen cubría su rostro, las consecuencias legales finalmente penetrando su comprensión. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, papá se dirigió al auditorio completo. Inversiones Continental se construyó sobre principios: meritocracia absoluta, ética inquebrantable, respeto universal. Estos principios no son negociables, sin importar apellidos, conexiones familiares o años de servicio. Tomó mi mano y me llevó al centro del estrado. Valeria Fuentes asumirá como CEO el 1 de abril. Ha demostrado conocimiento profundo de operaciones, comprensión genuina de nuestra cultura organizacional, y la integridad necesaria para liderar 50.000 millones de pesos en activos. La ovación fue ensordecedora. La junta directiva completa se puso de pie. Inversionistas institucionales aplaudían. Los representantes de la Comisión Nacional Bancaria asentían con aprobación. Reporteros de medios financieros tomaban notas frenéticamente. Adicionalmente, papá levantó la mano pidiendo silencio. Los bonos que iban a ser distribuidos a los ejecutivos despedidos, 3.800.000 pesos en total, serán redistribuidos entre empleados de niveles junior y medio que han demostrado integridad excepcional. Los aplausos se intensificaron. Vi lágrimas en los ojos de analistas que habían trabajado honestamente durante años mientras la familia Mendoza se llevaba créditos inmerecidos. Esa noche, sentada en la oficina que ahora era oficialmente mía, oficina esquinera del piso 32 con vista panorámica de la ciudad, procesaba la magnitud de lo ocurrido. Daniel entró con 2 copas de champagne. ¿Cómo se siente, señora CEO?, preguntó con sonrisa orgullosa. Surrealista, respondí honestamente. Y liberador. Pero también triste. ¿Triste? Se sentó frente a mí, tomando mi mano. Tu familia. Comencé. No eran familia, me interrumpió firmemente. Familia es lo que construimos tú y yo. Familia es tu padre, que me aceptó incondicionalmente. Mi familia biológica eligió ser cruel, elegiste ser fuerte, y yo elegí el lado correcto. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes de la familia Mendoza inundaban la pantalla. Marcos enviaba audios largos alternando entre súplicas desesperadas y amenazas vacías de demandas. Roberto escribía mensajes culpándome de destruir familias honestas. Laura simplemente repetía, ¿por qué?, una y otra vez. Carmen enviaba versículos bíblicos sobre perdón, aparentemente olvidando 5 años de crueldad sistemática. Bloqueé todos los números sin responder ninguno. 3 meses después, las consecuencias eran definitivas e irreversibles.
Marcos enfrentaba cargos federales por fraude corporativo, su caso judicial avanzando hacia sentencia probable de 4 a 8 años. Roberto había llegado a un acuerdo con fiscales, pagando multas de 6 millones de pesos y aceptando prohibición permanente de trabajar en industria financiera. Laura trabajaba como profesora de matemáticas en preparatoria, su licencia de analista financiero suspendida permanentemente. Carmen no encontraba empleo en ninguna empresa seria, su nombre estaba marcado en bases de datos de cumplimiento normativo. Yo dirigía una corporación de 1.200 empleados, gestionando portafolios de inversión en 23 sectores diferentes. Mi primer trimestre como CEO había generado retornos del 32%, superando proyecciones por 15 puntos. Forbes me había incluido en su lista de 30 promesas bajo 35 en finanzas latinoamericanas. Pero más importante que cualquier reconocimiento externo, había implementado políticas de respeto y meritocracia real, donde el trato digno importaba tanto como los resultados financieros. El domingo de Pascua, Daniel y yo organizamos una cena pequeña. Solo nosotros dos y papá, sin familia extendida, sin comentarios crueles disfrazados de preocupación, sin comparaciones constantes. ¿Los extraña?, preguntó papá mientras servía el vino. Daniel extraña la fantasía de lo que pudieron ser, respondí, mirando a mi esposo. Yo solo siento alivio de que esa tortura semanal finalmente terminó. Daniel asintió. Pasé 30 años esperando que fueran mejores personas. 5 años viendo cómo maltrataban a mi esposa. Ya no cargo esa esperanza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos desde otro número nuevo. Vi tu entrevista en Bloomberg. Hablas de ética mientras destruyes vidas. La recepcionista resultó ser tan cruel como cualquier CEO despiadado. Le mostré el mensaje a papá y Daniel. Ambos lo leyeron y negaron con la cabeza. Todavía no entiende, dijo papá. Él destruyó su propia vida con sus decisiones. Tú simplemente te negaste a ser cómplice silenciosa. Y te negaste a aceptar que ser, solo recepcionista, fuera un insulto, agregó Daniel. Les mostraste que ningún trabajo honesto es inferior. Borré el mensaje sin responder. No les debía explicaciones, no les debía perdón, no les debía absolutamente nada. La simple recepcionista ahora lideraba 50.000 millones de pesos en activos. Y esa transformación, ganada con humildad estratégica, paciencia extraordinaria y ética inquebrantable, era una lección que la familia Mendoza había pagado todo para aprender. El verdadero liderazgo no se mide en títulos presumidos o arrogancia de sala de juntas. Se mide en integridad sostenida desde cualquier posición, respeto genuino hacia cada nivel organizacional, y la humildad para aprender incluso desde los lugares que otros desprecian. Y cuando el CEO te abraza en el estrado, validando 5 años de silencio estratégico ante 300 testigos, ese momento se convierte en algo que ninguna oficina vacía, ningún cargo perdido, ningún mensaje desesperado puede jamás borrar. La recepción era solo el principio. La presidencia era el destino que gané desde el primer día, sosteniendo teléfonos con la misma dignidad que ahora sostengo decisiones de millones.